Y comenzamos esta recta final del programa hoy con una nueva entrevista. Tenemos al otro lado a Jorge del Canto, que es planificador y asesor de inversiones en Merisa Patrimonios. Muy buenas tardes, Jorge. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Muy bien, bienvenido a esta primera vez a Decisión Radio y a Área Financiera. Estamos encantados de tenerte. Y si te parece, como primera pregunta que siempre os hago a todos aquellos que venís para que os conozcan los oyentes, pues que nos contéis un poquito qué es Merisa Patrimonios, ¿no? ¿Qué servicios dais? ¿Cómo es el proceso para que un cliente tenga una planificación y un asesoramiento? Sí, bueno, pues Merisa Patrimonios, como reza en su filosofía, es una empresa de asesoramiento financiero que nació con la vocación de democratizarlo, acercar el asesoramiento a cualquier persona con independencia de su patrimonio, evitar esa especialización que existe por parte de la banca privada y algunos actores de prestar este servicio solamente a un determinado volumen de capital. Nuestra idea es que se pueda acceder a cualquier tipo de persona y que lo que debemos hacer es una correcta planificación para que podamos asegurar el futuro sin arriesgar el presente, que es de lo que se trata. Y bueno, hacerlo de una manera especial, algo que procuramos que nos distinga, es algo que vimos y que detectamos que faltaba en el nicho del asesoramiento. Y es que en general lo que se ofrece son una serie de perfiles en los que uno tiene que llegar a encajar. Y al final esos perfiles, ese puñado de 5, 4 o 6 perfiles a lo sumo que nos pueden ofrecer en algunas entidades, perfiles asociados al riesgo principalmente, a la volatilidad, pues dejan demasiados resquicios entre ellos. Y por eso tratamos de construir pues, un traje a medida de cada persona, situando a la persona en el centro. Me explico. También estamos muy acostumbrados a que nos mencionen determinadas estrategias, que si cartera permanente, que si 60-40, en distribución entre renta variable y renta fija, técnicas o estrategias de inversión, que si es mejor esto, que si lo otro. Y en definitiva, la mayoría de las veces nos están hablando de una serie de inversiones que están pensando en la propia inversión, cómo puede conseguir esa inversión, vamos a competir en términos de rentabilidad. Y se olvidan de un aspecto muy importante, que es que el dinero está para satisfacer las necesidades que puedan tener las personas. Y estas son muy distintas entre diferentes personas y además hay necesidades que pueden surgir a corto plazo con otras necesidades a medio plazo o con imprevistos que se pueden presentar en cualquier momento. Y todas esas técnicas y estrategias están muy bien siempre y cuando pensemos en largo plazo y por lo tanto podamos orientar esa inversión a largo plazo. Pero no todo el dinero puede ser invertido a largo plazo, ni muchísimo menos. No hay que descuidar el presente si no queremos precisamente arriesgar el futuro. En este caso, Jorge, dirías que lo que os hace un poquito diferentes es sacar claramente al cliente de ese estándar, ¿no? Que cuando llegue con independencia de ese patrimonio, ya prácticamente el asesor que le toca, permíteme la expresión, le va a encajar exactamente una serie de productos con independencia un poquito luego el perfil. Bien, es verdad que sabemos que hay que hacer luego el test de idoneidad, etcétera, pero aunque lo haga ya directamente le encaja a los productos que son, él cobra las comisiones, etcétera. Y entiendo que vosotros os desmarquéis un poquito de esa filosofía e intentáis conocer más en profundidad al cliente. No sé si decir que pase de cliente a cierta amistad, para que al final podáis entender mejor cuáles son los objetivos vitales quizás de ese cliente. Sí, es obvio que la confianza es muy importante. Y así es. A ver, se puede cobrar comisiones y ser honesto, o se puede cobrar comisiones y simplemente ser un pirata devorador de comisiones y que importe poco el cliente. Se puede ser honesto, lógicamente hacemos un trabajo y cobramos por ello, pero lo hacemos con honestidad, pensando en las necesidades de los clientes. Fíjate que en esos perfiles y esos test de idoneidad de lo que estás hablando, tenemos que ir muchísimo más allá. De entrada, porque el test de idoneidad que propone la Comisión Nacional del Mercado de Valores y que es a lo que generalmente nos exponen las entidades, pues es que es muy pobre la información que aporta, ¿no?
Es necesario, por poner algún ejemplo, conocer determinadas circunstancias que se salen de lo económico, que se salen incluso de los conocimientos, y es el entorno que nos rodea, el estilo de vida que tenemos. Vamos a poner un ejemplo que me gusta utilizar cuando hablo con los clientes y les hago determinadas preguntas y me dicen, ¿para qué me haces preguntas? ¿Qué importancia tiene el coche que tengo y cada cuánto lo cambio? Digo, pues mire, tiene muchísima importancia, porque no es lo mismo que usted me diga que procura no pasar nunca la ITV y que cambia el coche cada 4 años, que alguien que me dice que tiene un coche desde hace 15 años y que el anterior lo tuvo 22. Y no es lo mismo que usted me diga que su coche es un BMW X1 o un X3 y que la otra persona me dice que tiene pues, un Renault normal y corriente. Dice, porque es que las necesidades que usted puede tener de capital a medio plazo son muy diferentes y por lo tanto eso nos condiciona las cantidades que podemos destinar y orientar a la inversión a largo plazo. Y después los conocimientos, una evaluación que en general, y esto sí que lo sabemos por experiencia, las entidades simplemente se lo toman muy a la ligera. Es más, te acaban poniendo las casillas para que puedas pasar el test y así ofrecerte cualquier tipo de producto. Nosotros procuramos que, primero, saber realmente cuál es el nivel de conocimientos y de experiencia que tienen las personas, porque sabemos también por experiencia lo que sucede cuando a alguien le encajas un producto de inversión que no entiende por qué está en su cartera de inversiones y qué pasa cuando vienen el primer susto o el primer episodio de volatilidad, los nervios que afloran y las decisiones que se acaban tomando basadas en sentimientos. La forma de evitarlo es con conocimiento. Si el cliente está informado perfectamente desde el principio en qué consiste cada instrumento de inversión y qué papel juega dentro del conjunto de sus inversiones, es mucho más fácil que cuando llega una situación de exceso de euforia o también de exceso de miedo, seamos capaces de tomar decisiones basadas en la razón, basadas en principios como puede ser el de reversión a la media, como puede ser el de permanencia en la cartera, en fin, una serie de principios que son claves y absolutamente necesarios para lograr el éxito en los objetivos que nos proponemos. En este caso, yo una de las cosas que a mí me chocan un poco con toda esta normativa, ¿no? Porque para ser asesor financiero, etcétera, ya lo hemos hablado aquí con, bueno, con otros profesionales, sabemos que tenemos que estar acreditados, hay distintas compañías que te acreditan, pero los que tienen altos patrimonios, como tienen ya mucho dinero, ya directamente se sobreentiende, según la normativa MiFID, que ellos ya son, vamos a decir, profesionales, que entienden del sector. Y es como, no, cuando tú vas a hablar, aunque sea con un alto patrimonio, puede que sí, tenga mucho dinero, que sepa mucho de su negocio, pero no tiene por qué saber de finanzas. Y hay ahí que darle también, pues bueno, esa, digamos, esa educación que tú estás mencionando. Sí, incluso hay diferencia entre saber de finanzas y saber de inversiones, porque las inversiones es una parte de un todo que se llama finanzas. Sí, así es, y se da por sentado que cuando uno invierte una determinada cantidad que sobrepasa un límite, un umbral que viene definido en la normativa vigente, se le considera inversor profesional o informado y por lo tanto se le aplican unos estándares de control diferentes al minorista. Bueno, no sé, son las normas, Sergio, no las controlamos, no las ponemos nosotros, no, es más, hay algunas que es que ni siquiera somos capaces de entenderlas. No importa, al final tenemos que respetarlas y explicarlas y si podemos dar nuestra opinión en voz alta y decir, caramba, esto se podía haber hecho mejor o se podía haber consultado otro tipo de situaciones o se podría establecer determinados márgenes y flexibilidades, pero bueno, no hacemos las normas y nos tenemos que adaptar a ellas. Pero efectivamente, yo creo que ese inversor que tiene mucho dinero y que además puede ser sobrevenido, porque muchas veces no decidimos, el ahorro no es una cuestión, no es una elección, sino que es una situación que viene definida por nuestro estilo de vida o también porque obtengamos un premio de la lotería, de la Bonoloto, del Euromillones, de esos sorteos que te pueden convertir de la noche a la mañana en millonario y que hemos visto tantas veces como personas que cogían muchísimo patrimonio de golpe a los pocos años no tenían nada y estaban peor que en el momento anterior. Por malas decisiones, por un asesoramiento interesado. Y en esto yo creo que merece la pena contrastar y que merece la pena pues, hacer las preguntas. Lo que he notado en
en mi experiencia, y es lo que tratamos de paliar en Merisa Patrimonios, es que la mayoría de las veces las personas no saben, las que tienen inversiones, no saben por qué las tienen. Es más, los que no tienen inversiones no saben por qué no tienen inversiones. Simplemente no entendieron o no supieron hacer las preguntas adecuadas para entenderlo. Bueno, yo creo que lo principal es saber qué preguntas hacer, pero si no las sabes, pues yo diría, desconfía de un asesor que no te pregunta por otros aspectos más que cuánto tienes, cuánto dinero ahorras, cuánto ganas o cuánto gastas al mes, porque hay muchísimas cuestiones que son muy influyentes y que son determinantes, insisto, de en qué, cómo y cuándo puedes invertir y en qué lo puedes hacer. Dentro de lo que es el sector del asesoramiento de las distintas empresas, las que son de asesoramiento independiente o las que no, ¿tú crees que cada vez nos están, porque bueno, engloba a todos, ¿no? Los que somos, digamos, un poquito más independientes, a que al final tengamos que acercarnos a una entidad muy grande para es como que en vez de que haya mucha oferta, están forzando a que cada vez haya menos oferta. No, no voy a decir que queden como los bancos, 4 bancos solamente, pero es como que nos van forzando un poco a los profesionales a que tengamos que ir a esas entidades más conocidas, que sí, que son más grandes, pero que al final esa independencia se acaba perdiendo un poco. Sí, es cierto, y estoy completamente de acuerdo contigo. Da la impresión, no será, no, porque uno piensa que la autoridad debe procurar que haya cuanta más oferta mejor y que sean los ciudadanos y las personas las que elijan libremente. Pero parece que todo va encaminado a restringir esa oferta y que quede en manos de unos pocos, ¿no? Parece que hay determinadas normas que se hacen al dictado de grandes entidades. Mismamente, las cuestiones para aprobar el que alguien pueda constituir una empresa de asesoramiento financiero independiente, una EAFI. Esto parece que lo hubieran hecho los otros para procurar que no haya de unos. Pero bueno, como digo, son las normas que tenemos y así son. No obstante, a mí me gustaría aquí pues, lanzar una serie de mensajes. Uno de ellos, este primero va a crear polémica, pero lo tengo que decir. Yo soy de la base de que es mejor contar con un asesoramiento mediocre y en cierto modo interesado que no tener ningún tipo de asesoramiento, porque en muchas ocasiones la alternativa sería no realizar ningún tipo de inversión y ese me parece el auténtico error. Y yo creo que incluso los que son interesados, los que colocan un producto porque hay un objetivo detrás y no miran a quién se lo están colocando, pues incluso estos la mayoría de las veces aciertan en recomendárselo a una persona y que es mejor que esa persona tenga esa inversión a que no tenga ninguna. Pero afortunadamente cada vez hay más profesionales, tanto independientes como no independientes, ¿no? Bajo esa etiqueta que nos ha colocado la Comisión Nacional de Mercado de Valores, no independientes, que tratan de hacer su trabajo con absoluta independencia. Me explico. Nosotros, por ejemplo, somos una entidad que a su vez está bajo el paraguas de otra entidad, GBC Gaesco. Merisa Patrimonios representa a GBC Gaesco. Claro, podíamos haber elegido en su momento, nos asustó los pasos que estaba dando la normativa y las condiciones que estaban estableciendo para constituirse como EAFI y las dificultades de desarrollo de negocio que eso implicaba. Nos asustó y nos acogimos a esta figura, pero a la hora de elegir, pudimos elegir una entidad que nos diera un apoyo comercial tremendo, de esto que sale en los medios constantemente, o una entidad que nos abriera el catálogo completamente, que podamos recomendar cualquier cosa, que si no hay un fondo en ese momento dado de alta en la casa, podamos llamar y que nos lo den de alta y que por lo tanto no tengamos que limitarnos a ofrecer los productos que en un momento dado marca la dirección, sino todo el catálogo y todas las posibilidades de instrumentos de inversión que están al alcance de cualquier inversor. Y ahora, dentro de ese catálogo, uno puede ser poco honesto y dedicarse a vender colocar aquellos fondos y aquellos instrumentos que mejor comisión le dan a uno, o tratar de mantener un cliente satisfecho. ¿Y qué es la forma de tener clientes? Porque yo en realidad, o lo que buscamos en realidad, no es ir haciendo muchos clientes constantemente e ir rotando mucho, sino que lo que pretendemos es que un cliente que entra en esta casa se quede con nosotros porque confíe en el trabajo, se sienta a gusto con ese trabajo y que por lo tanto el dinero, lo que cobremos, dejemos de cobrar, no sea el principal motivo por el que se queda con nosotros.
En este caso, nos quedan apenas 5 minutos y me gustaría, de cara a los oyentes, que ya lo digo yo, la página web es merisapatrimonios.com. Ahí pueden ver un poquito más claramente todos los servicios, aunque los hemos ido diciendo. Pero hay una parte aquí que, sí, que quizás son las dos últimas, que sería lo de la formación financiera y la consultoría fiscal. Si quieres... uno empieza por el que tú quieras y de cara, pues, bueno, a que la gente entienda un poquito mejor. Bueno, pues esto es un servicio que está abierto a cualquier persona, sea o no cliente, el de la consultoría, tanto fiscal como en finanzas. No es necesario ser cliente para dirigirse a Melissa Patrimonios y preguntarnos por la conveniencia o no de un instrumento de inversión, si ese instrumento de inversión es adecuado o no, o hacer una consulta sobre fiscalidad. Oiga, que es que me han pagado unos honorarios por, no sé, dar una charla o por haber entregado un trabajo en tal sitio. Eso lo tengo que declarar, no lo tengo que declarar, dónde. En fin, cuestiones que son mundanas. Eso está abierto, es un servicio que está abierto a cualquier persona. Y en el tema de la formación, lo que sí hacemos con cualquier persona también, aunque no sea cliente, es ofrecerle un servicio gratuito de planificación de sus inversiones. Es decir, esto de preguntarle, de tomarle, de hacerle una serie de preguntas, conocer su situación y poderle decir, mira, usted el dinero que tiene no debería invertir esta parte. Y esta otra parte que sí que puede invertir no debe destinar tanto a inversiones a muy corto plazo, muy seguras, con muy baja volatilidad. Otras las puede usted circunscribir en plazos de 2 a 5 años y esto es lo que usted podría derivar a largo plazo. Y si lo deriva a largo plazo, además, es una distribución correcta de sus inversiones, sería de tal forma. Eso se lo hacemos a todo el mundo. Es como una hoja de ruta, como un desglose que le sirve no solo si decide que al final sea Melissa Patrimonios quien le ayuda a desarrollarlo, sino que le sirve de pauta para ir a su entidad y saber si algo que le están ofreciendo encaja o no encaja dentro de su propio perfil. Eso es un servicio que ofrecemos gratuito y simplemente hay que escribir un correo a hola@merisapatrimonios.com y nosotros nos ponemos en contacto con él, respondemos respecto a una consulta de una inversión. Oiga, tengo acciones de Telefónica y no sé si venderlas, comprar más o dejárselas a mis nietos. Bueno, pues también le asesoramos, le damos esa información. Ya para terminar, ¿cómo crees desde el 2008 hacia aquí, la sociedad española crees que ha aprendido algo más de educación financiera o todavía hay como se suele decir, un gap bastante importante? Ha aprendido más, es una población más informada, pero también hay que reconocer una cosa, el esfuerzo que se ha hecho en formación a lo largo de todos estos años por entidades públicas y privadas, que ha sido enorme, no se ve trasladado en la misma proporción al nivel de conocimiento que tienen los ahorradores, las personas. Hay demasiados recelos y demasiados miedos. No sé si por episodios pasados, no sabría decir cuál es la causa, pero eso es la realidad. No ha avanzado en la misma proporción que los medios que se han puesto para formar a la gente. En este caso, ¿crees que quizás el mundo cripto ha perjudicado más que ha beneficiado, digamos, a todo nuestro entorno? Bueno, la verdad es que ese mundo ha sido poco formativo porque en realidad nadie sabría explicar por qué suben o bajan esas valoraciones, ¿no? A golpe de tal. Hombre, yo lo que creo es que eso ha alimentado un culto a la especulación, al trading, y que además, bueno, pues debo decir una cosa y aprovecho para decirla, suele conducir a pérdidas generalizadas. Hoy estaba leyendo, y no lo digo yo, lo dicen numerosos estudios que hay publicados sobre la materia, algunos muy serios, publicados por Barber y Odean hace unos años, que demostraban que el 99,5% de los traders, de los que hacían trading intradía, perdían todo su dinero, perdían muchísimo dinero. Y yo he conocido un caso que he dicho, anda, mira tú qué bien. He conocido, pues, bueno, una plataforma japonesa de depósito de criptomonedas que colapsó en 2014, cerró las retiradas de depósitos y desde mañana la ha abierto a que puedan volver a retirar sus bitcoins, aquellos que en su día estuvieron bloqueados por aquel hackeo que soportaron. Y después, menos mal, porque de aquella estaba a $800 el bitcoin y hoy lo tienen a 22.000. Menos mal, porque la mayoría de ellos que van a recuperar el dinero van a tener un premio y si no, seguramente
lo habrían perdido todo. Yo creo que sí, yo estoy de acuerdo contigo, Sergio. El Bitcoin no ha ayudado mucho en esta tarea de formación. Pues ha sido un verdadero placer, Jorge del Canto, planificador y asesor de inversiones en Merisa Patrimonios. Muchas gracias y espero que contéis conmigo en nuevas ocasiones. Seguro que sí. Pues aquí terminamos por hoy, 3 menos 5. Muchas gracias por estar al otro lado. Mañana nos vemos.